Hola, soy la doctora Mónica Ocio Saldaña y represento al Colegio Mexicano de Cuidados Paliativos y de Soporte. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es el de atención domiciliaria, sin duda uno de los temas más importantes dentro de la atención médica y de los más olvidados en los últimos años. Sabemos que la población está envejeciendo, por lo tanto, es una obligación de todos los servicios de salud proveer estos cuidados centrados en las necesidades de esta población que cada vez se acerca más a la edad adulta, a la vejez y que también está viviendo con una serie de enfermedades crónicas en un deterioro progresivo para darles la mayor atención posible, con la mejor calidad tanto técnica como interpersonal. Y lo ideal sería atender a nuestros pacientes a lo largo de todo este proceso vital de la mejor manera posible, desde la cuna hasta la tumba, en las mejores condiciones. Cuando hablamos de un plan de vida, tendremos que recordar que nuestra escala vital se refiere a diferentes habilidades y diferentes capacidades que desarrollamos al mismo tiempo. Tenemos una capacidad o habilidad laboral que puede desarrollarse tanto dentro como fuera de la casa. Tenemos habilidades sociales, la gente con la que nos relacionamos, con la que platicamos, con la que estamos, nuestros amigos, nuestros conocidos. Tenemos también actividades domésticas, que se refieren a todo ese cuidado que hacemos para estar en nuestros hogares. Esa parte de lavar, cocinar, cuidar, atender a nuestras mascotas, que nos ayudan a vivir en comunidad. Pero además de esas habilidades y capacidades que tenemos a nivel social y cultural, también tenemos actividades que son más personales. Y aquí vamos a hablar de las actividades instrumentales de la vida diaria, las que me permiten trasladarme de un lugar a otro, hacer uso de mis recursos económicos, en qué voy a gastar mi dinero, qué tipo de actividades quiero hacer, qué hobbies puedo disfrutar. Y también mis capacidades de autocuidado. Puedo comer por mí misma, puedo moverme por mí misma, puedo asearme por mí misma, requiero de algún tipo de apoyo. Todas estas capacidades y actividades se van a ver demeritadas conforme vamos avanzando en edad y también con el avance de las enfermedades. Es decir, una enfermedad me va a ir limitando mi capacidad de realizar todo este plan de vida. Hasta que llegue el momento en que mis habilidades básicas, como comer por mí misma, cómo mantenerme aseada, cómo acudir al sanitario, se vean también limitadas y yo requiera asistencia para esas actividades básicas. Dentro de este proceso, una de las cuestiones que más se afectan van a ser el sueño y el descanso. No es lo mismo dormir que descansar. Yo puedo dormir o aparentemente dormir y amanecer sin sentirme descansada o sin sentir que he dormido lo suficiente. Entonces, todos esos aspectos se van a centrar en la forma en la que yo voy a vivenciar, en la que voy a vivir la enfermedad y en la forma también en la que voy a afrontar esas necesidades. ¿Dónde ocurre la mayor parte de estas habilidades y de estas actividades? En el domicilio. Cuando nos invitan a ver un paciente a domicilio, nos están invitando a compartir su estilo de vida, su plan de vida. Y vamos a entrar al terreno privado y personal del paciente. Ya decía el doctor Landa que nuestra obligación ética es decir al paciente lo que verdadera y razonablemente desea saber sobre sí y sobre su enfermedad. Esta comunicación debe ser personalizada, prudente y afectuosa. Y cuando hablamos de esta obligación ética de hablar con la verdad, implica no solamente saber qué es lo que le voy a decir al paciente, sino más importante aún, saber qué es lo que el paciente quiere saber acerca de este proceso salud y enfermedad. Ya con el doctor Xavier Gómez Batiste se habla de las diferentes dimensiones que tenemos para manejar al paciente y a la familia desde un punto de vista holístico. Es decir, cuando hablamos de un paciente y de una familia, hablamos de una persona que vive en una cultura, en una sociedad, que tiene ciertos valores, creencias, prácticas, fortalezas
y que está inmerso en un entorno sociocultural especial, privado, propio. Y teniendo esto en mente, voy a decidir apoyar a realizar un plan de atención que incluya 8 aspectos principales. En primer lugar, el manejo de la enfermedad, el diagnóstico, el pronóstico, si hay algún diagnóstico secundario, qué otras comorbilidades tienes, qué otros sucesos adversos se han asociado a este proceso de salud-enfermedad. En segundo lugar, los síntomas, sobre todo los físicos, que son los que desde el punto de vista médico más trabajamos. El dolor, la náusea, el vómito, el estado cognitivo, su capacidad de motora, su funcionalidad, su capacidad de deglución, sus sentidos, cómo están su vista, su oído, si requiere algún tipo de apoyo, la parte fisiológica, la respiración, la circulación, sus relaciones sexuales, si hay o no apetito sexual, si está viéndose alterado o si se ha modificado. También valoramos los fluidos, la nutrición, si hay alguna herida, si hay alguna lesión, alguna úlcera por presión. También aquí se incluyen los hábitos, como el alcohol, el tabaco. Todo esto es parte de lo que nosotros valoramos y lo que es más fácil, porque estamos muy habituados a ellos. Pero cuando hablamos de visita domiciliaria, pensemos que en la mayor parte de las veces solo va a acudir el médico y la enfermera. Es decir, el resto de del personal de salud, como psicología y trabajo social, rara vez nos acompañan a la visita domiciliaria. Y entonces este médico y esta enfermera tendrán que adaptarse para resolver y para valorar también parte de esas necesidades. ¿Cómo cuáles? ¿Cuál es la personalidad del paciente? Sus fortalezas, cómo ha afrontado otras situaciones críticas, cómo son sus emociones, si hay sensación de miedo, de abandono, si hay algún tipo de ansiedad, cómo está manejando su independencia o su dependencia, si hay conflicto, culpa, estrés, su facilidad o dificultad para afrontar cambios, la valoración de su autoimagen y sobre todo su autoestima. A nivel social tenemos que evaluar también otras cosas, como cuáles son los valores y creencias culturales de esa región, de esa familia, de ese complejo sistema sociocultural, qué prácticas de salud tienen y qué prácticas sociales también tienen que pueden afectar, dificultar o comprometer su situación de salud-enfermedad. ¿Cuál es el rol del paciente dentro de la familia? Si tiene amigos, si tiene alguna red de apoyo, cómo son sus relaciones comunitarias, si está en aislamiento, está abandonado, si hay alguna posibilidad de resolver algún problema que haya habido previo, si se siente seguro dentro de su medio ambiente, si hay suficiente intimidad, privacidad, si sus rutinas y sus rituales son respetados y apoyados por su comunidad, por su familia, si tiene algún motivo de esparcimiento, alguna forma de pasar su tiempo libre, cómo se ha manejado desde el punto de vista legal, si hay alguna situación sin resolver, si es un paciente que tiene competencia para tomar decisiones o si es un paciente incompetente, ¿quién va a tomar decisiones por él? Si hay necesidad de hacer algún proceso legal, si hay necesidad de realizar un interdicto, si hay voluntades anticipadas, si se ha hablado de decisiones de final de vida, si hay menores de edad, si hay asuntos de custodia por resolver. Todo eso es parte de la problemática social que nos vamos a enfrentar en la enfermedad avanzada. Por si esto fuera poco, tenemos que evaluar también la parte espiritual. ¿Cuál es el sentido de su vida? ¿Cuál ha sido su trascendencia? ¿Cuáles son sus creencias, sus valores? Si hay alguna práctica religiosa que le está siendo útil, algún ritual que lo pueda ayudar, algún símbolo que lo haga sentir más seguro. A eso agreguemos las cuestiones prácticas. Prácticas como las actividades diarias, el cuidado personal, quién va a realizar las tareas domésticas, quién va a preparar la comida, las cargas familiares, quién se va a hacer cargo de las mascotas, si va a tener acceso al teléfono, al transporte, si puede realizar alguna actividad bancaria o si definitivamente quién va a realizar las compras en el supermercado. Todo esto es parte de estas cuestiones prácticas que tenemos que evaluar.
Finalmente, para la familia va a ser muy importante también hablar sobre cómo van a ser los cuidados si se ha decidido que el paciente va a fallecer en casa, cómo van a ser esos cuidados de últimas horas, de últimos días, qué asuntos hay pendientes, si hay algún legado que trabajar con el paciente, con la familia. Y cuando hablo de legado, no hablo únicamente del aspecto económico, más bien del aspecto emocional, de esas cuestiones que se tienen que trabajar dentro de las familias, de ese cuadro, de esa imagen que no tiene un valor económico, pero sí un gran valor sentimental, de cómo nos vamos preparando para una muerte que el hecho de que sea esperada no la hace menos fácil, de cómo anticipamos los cambios que va a tener nuestro paciente en la agonía y cómo va a enfrentar la familia esos cambios, de quién va a ser el certificado de defunción, cuáles van a ser los trámites funerarios, qué se puede resolver desde antes para tratar de que el duelo sea mucho más simple, de que no tengamos un duelo crónico, complicado, sino que sea un duelo que pueda trabajarse de una manera más fácil. También hay que trabajar sobre las pérdidas y el duelo del paciente. El duelo del paciente ante la pérdida de su vida previa, de sus capacidades, el hecho de saber que está cerrando su ciclo vital, del saber cómo se va a manejar el luto. Y en este caso tenemos ahorita el gran tema de que ante la situación de COVID, nuestra planificación del duelo ha cambiado, de que lo que nosotros, las costumbres que nosotros teníamos desde hace muchos años, convertidas en tradiciones, ahora quizá no se puedan realizar igual. Entonces tenemos que adaptarnos a esos cambios en estos procesos de pérdida y de duelo. Cuando hablamos entonces de hacer una visita domiciliaria, estamos hablando, por un lado, de conocimiento científico, en donde nosotros tenemos esa expertise en el concepto de la enfermedad, en la evolución de la enfermedad, en los procesos metabólicos y en los posibles tratamientos y en el pronóstico que todo esto va a tener. Sin embargo, esto nos sirve de muy poco cuando no lo complementamos con el conocimiento del paciente. El paciente es el único experto en su propia vida y el paciente va a tener como principales oportunidades poder trabajar cuál es su vivencia de este proceso de salud de enfermedad. Él es el único que me puede decir cuáles son sus síntomas, qué es lo que es realmente importante, qué vínculos le son necesarios y cuáles no. Y para eso, como personal de salud, mi trabajo debe ser empático y fomentar que el paciente haga ese ejercicio de autoconocimiento, de buscar qué es lo que requiere para procesarlo de la mejor manera. Hablando también de este proceso, por ambas partes requerimos trabajar con valores. ¿Qué es un valor? Es lo que para mí es importante. Y este pues, es el mundo de la bioética y el mundo de las virtudes. El cómo saber qué es lo realmente importante para cada ser humano según su propia escala axiológica. Tengo que respetar lo que para mi familiar, para mi paciente es importante. Y en base a eso, llegar a consensos en relación a la toma de decisiones. Por eso decimos que cuando hablamos de atención paliativa en domicilio, hablamos de que se requiere una gran vocación de servicio. No solamente requerimos conocimiento científico actualizado, no solamente actuamos con lex artis, sino, sobre todo, requerimos una gran capacidad de empatía y de comunicación asertiva. El saber cómo decir, cómo llegar a consensos, cómo llegar a acuerdos para poder trabajar en dar una atención continua y eficaz, que prevenga crisis, que prevenga complicaciones, organizar cuáles van a ser los niveles de atención que se van a trabajar, incluso dentro de las instituciones, cuándo acudir o cuándo ya no acudir a una consulta, a lo mejor es más factible que vaya el familiar. Todo esto es lo que requerimos para hacer un plan de atención. Y un plan de atención debería ser personalizado, flexible, adecuado a las condiciones de vida de cada paciente y de cada familia que están enfrentando esta situación de enfermedad avanzada o de enfermedad terminal. Cuando hablamos de visita domiciliaria tenemos que hablar también de familia. La familia va a compartir muchas necesidades físicas, emocionales, sociales y espirituales con el paciente. ¿Por qué? Porque están trabajando y viviendo bajo el mismo techo en conjunto. Cualquier cambio que ocurra dentro de cualquiera de los miembros de la familia
va a repercutir en el resto de la familia. Y eso es algo que tenemos que considerar también. Por eso, cuando decimos que hay que atender a la familia, debemos de entender que la familia es una unidad de cuidado al mismo tiempo que el paciente. Trabajamos con este binomio paciente-familia. ¿Por qué? Porque es un sistema. Y en este sistema ellos van a compartir interacciones, proyectos de vida, costumbres, ideas. Por lo tanto, la conexión entre sus miembros va a ser muy importante y también los cambios que podemos tener dentro de la estructura y el modelo de familia conforme avanza la enfermedad. El impacto de una enfermedad grave va a depender de varios puntos. El primero es de quién de sus miembros es el que se enferma. No es lo mismo la enfermedad en la niñez, en la adolescencia, en la edad madura o en la vejez. También va a depender de en qué etapa se encuentra esta familia cuando surge este proceso de salud de enfermedad y de las experiencias en las que conforme se han ido adaptando a experiencias previas. Obviamente la situación socioeconómica también es importante. No quiere decir que sea vital, pero sí es muy importante saber que tengo por lo menos solventadas las necesidades básicas, las necesidades de comida, de techo, de cuidado y de atención. Entonces, la situación socioeconómica puede facilitar o puede complicar la evolución de un proceso de salud de enfermedad. Otra cosa que también genera mayor o menor impacto van a ser la relación que tiene la familia con el proceso de salud de enfermedad. Si su relación con este proceso de salud de enfermedad ha sido de aceptación, ha sido de adecuación o ha sido de negación, va a depender mucho el impacto que tenga en la evolución de este proceso. Y también depende de qué enfermedad estemos hablando. ¿Por qué? Porque sabemos que las enfermedades no significan lo mismo en diferentes lugares y en diferentes culturas. Hay enfermedades que son altamente estigmatizadas. No es lo mismo que un paciente tenga cirrosis por alcoholismo a que tenga cirrosis por un problema viral. No es lo mismo que un paciente tenga VIH a que mi paciente tenga un evento vascular cerebral. Aunque las consecuencias sean semejantes, el impacto va a depender también mucho de cuál es el diagnóstico y cómo vive la familia ese diagnóstico. Ahora, si a eso agregamos el que vamos a dar un diagnóstico, estamos en un proceso de una enfermedad avanzada, lo primero que tendremos que preguntarnos al llegar a un domicilio es ¿cuál es el conocimiento que se tiene de esta enfermedad? El paciente no sabe, la familia sí, o el paciente sospecha y la familia niega, o a lo mejor el paciente sabe y la familia no, o solo algunos de sus integrantes, o a lo mejor el paciente no está en condiciones de ser informado por alguna condición psicológica, psiquiátrica o de deficiencia cognitiva, o porque es menor de edad, o si el paciente no quiere saber, que también en muchos casos el paciente dice, a mí no me diga nada de mi enfermedad, yo lo único que quiero es que no me duela y cualquier cosa de mi enfermedad no quiero que lo hable conmigo, háblelo con alguien más. Todo esto es importante. Lo ideal es que todos supiéramos y que toda la familia supiera y estuviera en el mismo canal. No siempre ocurre así. Entonces, ante una enfermedad avanzada, tenemos que evaluar en qué condiciones estamos para poder saber cómo vamos a llegar a esa integración. Debemos de ser muy conscientes de cuáles son los miedos que va a tener la familia ante la enfermedad y sobre todo ante la progresión de una enfermedad grave de un ser querido. Y el mayor miedo es a que sufra. Tanto el paciente tiene miedo a sufrir como la familia de verlo sufrir. A que el paciente tenga una agonía larga y dolorosa, pero también tienen mucho miedo a que no se les haga nada. Es que, ¿cómo no le voy a hacer algo? Yo quiero hacer algo. Hay que cambiar a veces el objetivo de qué es lo que se le va a hacer. Lo que vamos a hacer es que viva con las mejores condiciones posibles. Lo que vamos a hacer es respetar su dignidad y su derecho a decidir como persona. Tenemos que trabajar mucho en esta parte. La familia tiene mucho miedo de hablar de la enfermedad con el paciente, pero también se siente agobiada por la información que a veces no se puede compartir. Tengo miedo de llorar con él, pero el paciente también tiene miedo de llorar con su familia o de hablar de la enfermedad. Romper con esta conspiración del silencio no siempre es fácil. La familia teme que el paciente sepa que esto es grave.
Cuando la familia se da cuenta de que el paciente no necesita que se lo digan, lo siente, lo vive dentro de su organismo, es a veces más fácil mejorar esa comunicación. Muchas veces nos hablan del miedo a estar con el paciente en el momento de la muerte. Es que si se muere cuando yo lo estoy cuidando, yo no sé qué voy a hacer. Pero también el miedo contrario, a no estar. ¿Y qué tal si voy a comprar algo al mercado y cuando regrese ya no está? Todo esto son los miedos y temores muy reales que va a tener una familia ante una enfermedad grave. Tendremos que aprender a respetar que esta familia está viviendo un proceso de pérdida anticipada. Está viendo cómo se va deteriorando su paciente, cómo va perdiendo su funcionalidad, está viendo sus momentos de estrés, sus momentos de cansancio, sus momentos de enojo. Y obviamente la carga de cuidado se va a ir incrementando, sobre todo para el cuidador principal. Pero si podemos trabajar con la familia, que eso se convierta en una oportunidad de crecimiento, en una forma de apoyar, en crear nuevas responsabilidades, nuevas habilidades y nuevos compromisos para con el paciente, podemos fortalecer la identidad de estos miembros de la familia, podemos fortalecer la red de apoyo de esa familia y obviamente recordar que una enfermedad puede construir, pero también puede destruir. Nuestro trabajo es fomentar la construcción y la responsabilidad de la familia en este proceso. ¿Por qué? Porque no va a haber dos familias que enfrenten la enfermedad de la misma manera. Todas la van a manejar de manera diferente. Obviamente hay estilos de familia que nos representan mayor compromiso y mayor dificultad. Esa familia fatalista donde todo va a estar mal, o la familia optimista que dice es que yo solo me puedo imaginar que todo va a mejorar y que va a ocurrir un milagro, nos crean mucho conflicto a la hora de la toma de decisiones. Tenemos que trabajar sobre un escenario más real. Generalmente cuando a mí me hablan del milagro, yo siempre les digo que a veces el milagro no es el que pedimos. A veces el milagro es que el paciente puede estar cómodo, acompañado, tranquilo y que sus condiciones de vida sean las mejores hasta el último momento. Familias que están orientadas solo al futuro o solo al pasado también nos van a crear conflicto en la toma de decisiones. Las familias más autoritarias y menos flexibles son también muy difíciles a la hora de adaptarse a los diferentes cambios que implica un proceso de salud-enfermedad avanzado. Las familias donde los roles de género son muy rígidos o están muy definidos, generalmente crean una gran sobrecarga sobre las mujeres y eso hace que la mujer se sienta mucho más débil y que haya un mayor colapso de cuidador. La familia con pensamiento mágico, poco orientado a aceptar las cuestiones reales, que es muy frecuente también en nuestra comunidad. Entonces, ante esos estilos de familia, lo que tenemos que manejar es una comunicación adecuada, a veces una comunicación no tan real, más bien no tan ruda, una comunicación más empática, en donde tratemos de orientar la discusión hacia qué es lo mejor para el paciente ante esta circunstancia que no podemos cambiar. ¿Qué familias van a tener mayor riesgo? Por supuesto, las que tienen menor comunicación verbal, la familia que no conoce cuál va a ser la evolución de la enfermedad, donde tengo una madre o alguien que quiere mantener el control, que puede ser la madre, a veces son los hijos, y que deciden guardarse la información y no compartirla, donde hay un padre ausente o donde no hay unión familiar. Esas son las familias que tienen mayor riesgo de claudicación. Pensemos que cuando yo tengo un cambio en un paciente y en una familia, voy a crear una nueva familia, diferente a la que tenían. En esta nueva familia se van a destapar algunos problemas anteriores, rencores que a lo mejor no se habían dicho, situaciones no muy agradables. Se pueden limitar las posibilidades de crecimiento y desarrollo para algunos miembros de la familia. Se pueden agravar otras enfermedades de otros miembros. Y una familia puede quedar totalmente destruida ante un proceso de salud de enfermedad que no está bien manejado. Y entonces, ¿cuál es nuestro deber? ¿Nuestro deber de informar? Sí, de informar de una forma adecuada para ayudar a llegar a consensos, para mantener la unión familiar y para facilitar que se tomen las mejores decisiones. ¿Cómo van a pagar? ¿Cómo van a ser los costos? ¿Cómo se pueden apoyar
Es una de las preguntas también típicas cuando llegamos a una atención domiciliaria. Oiga, doctor, ¿y cuánto va a costar esto a largo plazo? ¿Vamos a poder, no vamos a poder? ¿Qué hay que hacer? Recordemos que el primer punto es, no puedo ni aceptar o ni rechazar un proceso patológico. Generalmente cuando yo hablo con las familias, les digo que aceptar esta circunstancia vital no quiere decir que estoy de acuerdo. Aceptarla es darme cuenta que es una realidad ineludible y que ante esta realidad ineludible tengo diferentes formas de responder y tengo que buscar cuál es la mejor forma para mi paciente y también para mi familia. Una enfermedad también puede descubrir valores y posibilidades ocultas que pueden hacer crecer esa familia y facilitar que sus miembros se unan para enfrentar la crisis. Es parte también de lo que tenemos que trabajar. ¿Cuáles son las necesidades y problemas que tenemos más frecuentemente con los pacientes? El primero y el principal es no saber el diagnóstico. A veces saben el nombre de la enfermedad, pero no tienen idea de cuál va a ser la evolución, o tienen mucho miedo, o tienen muchos mitos, o tienen mucha confusión en relación a cuál va a ser el proceso de salud de enfermedad. El saber si debo o no debo informar al paciente. Y aquí desde un punto médico, ético y legal, el paciente tiene derecho a saber, pero también tiene derecho a no saber. ¿Esto qué quiere decir? Que al que le tengo que preguntar es al paciente, qué es lo que sabe, qué es lo que quiere saber, irlo ayudando a desmenuzar esa información para que él poco a poco vaya tomando las riendas y el control de su propio proceso de salud de enfermedad. Y es la mejor forma de apoyarlo emocionalmente. ¿Qué tratamientos hay? ¿Qué riesgos hay? ¿Qué opciones de tratamiento existen? ¿Cuándo me tengo que hospitalizar o ya no me tengo que hospitalizar? ¿Cómo se van a pagar los costos? ¿Cómo se puede trabajar esto? ¿Lo puedo hacer desde casa? ¿No lo puedo hacer desde casa? ¿Cómo nos vamos a ir adaptando a este proceso de deterioro progresivo? Y por ejemplo, pueden ver aquí un ejemplo vívido de lo que es un diagnóstico. Esta paciente fue diagnosticada con esclerosis múltiple y en la segunda foto estamos 3 años después en su domicilio. Todas estas preguntas es parte de lo que el paciente quiere saber y tiene que ir resolviendo en este proceso de la mano del equipo de salud para que se la pase lo menos mal posible. La intención no es que permanezca en casa o que permanezca en el hospital. La intención es que el paciente tenga la mejor atención posible en donde sea necesario. En este caso, en su último año de vida, Carmen no requirió un solo internamiento hospitalario. Todo el manejo se pudo hacer en domicilio. Ya se habían hablado de voluntades anticipadas, ya tenía ya muy claro cuál iba a ser el proceso de salud de enfermedad y cuál iba a ser el límite de la atención. Pero trabajar esto con el paciente y con la familia en el domicilio requiere mucha paciencia. ¿Por qué? Porque nos van a preguntar muchas veces lo mismo. Y cada crisis los va a ir entrenando y capacitando para el mejor manejo del proceso de salud de enfermedad. ¿Qué otras necesidades y problemas vamos a tener desde el punto de vista de la familia? ¿Quién lo va a cuidar? Y el que lo va a cuidar, ¿es el que quiere cuidarlo o es el que puede cuidarlo? ¿Qué tipos de cuidados va a requerir mi paciente? Si va a estar en casa, ¿va a requerir que todo el tiempo esté alguien con él o lo puedo dejar solo? ¿Y esto va a ser permanente? ¿Va a ser por un tiempo? ¿Cuánto tiempo va a ser? Porque aquí estamos hablando también de que tenemos que hacer un plan de atención para el paciente y también para la familia. No es lo mismo la evolución de una enfermedad metastásica que la evolución que va a tener un paciente con una demencia crónica. El paciente con demencia muy probablemente pueda tener un tiempo de cuidado de 15 o de 17 o de 20 años. El paciente con enfermedad metastásica difícilmente vamos a tener tantos años para el cuidado. Entonces, todo esto es importante y es algo de los problemas que tendremos que enfrentar. La otra pregunta que nos hacen muy frecuentemente es ¿qué hacemos para que no sufra? ¿Cómo le hago? ¿Cómo puedo garantizar que no se la va a pasar tan mal? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Qué va a pasar con el resto de la familia? ¿Qué hacemos con el hermano incómodo? ¿Qué hacemos con el que no se quiere incluir en los cuidados? Son las necesidades y problemas de todos los días, que son mucho más complejos a veces que la parte médica. Cuando hablamos del cuidador, siempre les digo que hay que pensar quién es el que está cuidando al paciente.
¿Es el familiar el que estaba disponible, el que perdió el trabajo, el que estaba más a la mano? ¿O es el que es más cercano emocionalmente a mi paciente? ¿Es el más preparado? ¿O es el que el paciente eligió? ¿O es al que le toca? Es decir, el que todos los demás decidieron que lo cuidara, aunque el cuidador quizá no estaba tan convencido. ¿Es el que tiene algún interés, algún sentimiento de culpa, algún resentimiento? Es muy importante saber quién cuida al paciente, porque mucho de esto se va a trabajar en cómo lo van a cuidar. Entonces, valorar al cuidador implica saber cosas básicas. ¿Cuál es el parentesco con el paciente? ¿Cuál es su edad? ¿Qué necesidades físicas, psicoemocionales y espirituales tiene? ¿Con qué recursos económicos cuenta? Si hay o no hay riesgo de claudicación, porque si me quedo sin cuidador, entonces ¿quién se va a hacer cargo del paciente? ¿Con qué capacidades, con qué habilidades, con qué conocimientos está llevando el cuidado del paciente y también su autocuidado? Trabajar en formar escuelas de cuidadores, grupos de apoyo para cuidadores, creo que es una tarea pendiente, que tenemos mucho trabajo por hacer, porque cada vez vamos a tener más cuidadores. El problema es, ¿esos cuidadores están capacitados? ¿Tienen realmente la capacidad, la habilidad, el entrenamiento básico para poder dar el mejor cuidado? Yo creo que es algo que tenemos que pensar. Independientemente del cuidador, también tengo que evaluar a la familia. ¿En qué momento del ciclo vital está? ¿Cuál es su estructura? Obviamente, ¿qué lugar tiene el cuidador principal dentro de ese rol familiar? ¿Qué otras posibilidades de apoyo tengo? Si no está el cuidador, ¿quién más se puede hacer cargo? ¿Quién más puede apoyar? ¿Cuánta gente está incluida dentro del mismo techo? O quizá no en el mismo techo, pero suficientemente cerca como para poder apoyar físicamente. ¿Quién va a apoyar económicamente? ¿Qué información tienen? Si hay o no hay conspiración del silencio. Si es una familia nuclear, si es una familia extensa. ¿Cómo son las relaciones familiares? Si son conflictivas, si son más tersas. ¿Cuáles son las creencias, los valores culturales, sociales de este paciente y de esta familia? ¿Por qué? Porque todo esto es parte de lo que podemos trabajar para evitar tanto la claudicación de la familia como disminuir los riesgos de un duelo patológico después de que fallezca nuestro paciente. ¿Cuáles son las expectativas que trabajamos con la familia? Que su ser querido viva más tiempo. Ese es uno de los grandes temas. Que viva más o menos. Realmente cuando trabajamos estos temas me gusta hablar de que nosotros no sabemos ni el día ni la hora. Si la gente muere el día y la hora que tiene que morir. No estamos hablando ni de acelerar el proceso ni de prolongarlo. De que el paciente viva el tiempo que tenga que vivir en las mejores condiciones, con las mejores características. Que el paciente sufra lo menos posible. Que se haga todo lo necesario. Y puse entre comillas todo, porque uno de los grandes temas es ¿qué es todo? Todo es que el paciente no tenga dolor, no tenga sufrimiento, esté lo mejor posible, se la pase lo mejor posible, que esté acompañado, que pueda estar en mejores condiciones, estoy de acuerdo. O todo lo que técnicamente se me ocurra, aunque no tenga ningún sentido. Tenemos que hablar de tratamientos futiles, tenemos que hablar de por qué sí o por qué no dar un tratamiento, de evitar prolongar la agonía. Y ninguno de los familiares quiere que se prolongue la agonía. Sin embargo, no es tan fácil tocar estos temas. Cuesta trabajo y hay que hablarlos antes de que llegue el momento, porque es mucho más fácil tomar las decisiones cuando ya hice todo mi proceso de imaginar qué puede ocurrir, que llegar a tomar una decisión sin estar preparado para tomarla. También la expectativa del familiar es que no se les deje solos, que haya forma de que alguien los guíe, de que los escuche, de que estén orientados y de que puedan trabajar este proceso de la mejor manera posible. Otro punto importante es valorar los recursos. Y entonces nos preguntamos, ¿cuál es la preocupación actual de este paciente y de esa familia? ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Voy a requerir apoyo de algún tipo? O si el paciente está solo, ¿quién va a ser su red de apoyo? ¿Quién le va a ir a comprarle el mandado? ¿Quién lo puede ayudar
a limpiar la casa o a lavar la ropa, no sé. Si hay algún recurso social que podamos acercar para mejorar las condiciones de ese paciente y de esa familia, una unidad de día, un voluntariado, alguna ONG que nos pueda apoyar con algunos de estos recursos. Si se requiere algún material ortoprotésico, por ejemplo, si requiere muletas, si requiere una silla de ruedas, o es más, si requiere una prótesis de fijación externa. Todo eso es parte de lo que tendremos que valorar también. ¿Cuál es la actividad social de ese paciente y de esa familia? ¿Cómo puedo ayudarlo a distraerse, a mantener los hábitos que le gustan, a mantener sus aficiones, a ayudarle a que pase buenos días, a darle calidad a sus días? Que el entorno sea habitable, seguro, confortable, que se mantenga la mínima privacidad e intimidad. Yo creo que es parte de los recursos más importantes que tenemos que trabajar. Y obviamente cuando a mí me preguntan como equipo de salud qué debo de hacer, generalmente me gusta empezar por escuchar con interés. Tengo que escuchar qué es lo que la familia tiene que decir, qué es lo que el paciente tiene que decir, con una actitud abierta y empática. No estamos en una posición de juzgar, estamos para escuchar, para ser empáticos y tratar de aceptar la percepción del paciente, analizar lo que está ocurriendo y dar diferentes opciones, ¿sí?, de solución. Mi trabajo es dar alternativas, no es decidir qué se va a hacer o qué no se va a hacer. Yo doy alternativas, doy opciones y paciente y familia toman las decisiones que sean más acordes a su situación, a sus creencias y a su realidad. Hay que reafirmar la autoimagen, no los síntomas. No es un viejito gruñón, no es el señor del cáncer de próstata, es un José que tiene una historia, que fue carpintero, que todo el tiempo trabajó con sus manos, que sacó adelante una familia y que quiere ser reconocido por ser don José hasta el último momento de su vida. Tenemos que reafirmar a la persona. También es importante no limitar las preguntas y las dudas. Pueden tener muchas preguntas y muchas dudas y es importante permitir que se expresen. Alguna vez con una paciente con un cáncer de páncreas, ya en etapa muy avanzada, me comentaba alguno de los familiares, bueno, pero es que si esto se complica, y en automático contesta el otro familiar, no, eso ya dijimos que no lo íbamos a hablar. ¿Qué podemos hacer? Podemos preguntar, a ver, ¿cuál es su duda? Yo creo que es importante escuchar cuál es la duda de su familiar. ¿Cuál es la pregunta? Esa pregunta incómoda que quizá podamos resolverla y podamos hablar claro. Y podemos responder con honestidad. Y responder con honestidad también implica tener la humildad de decir no sé, pero vamos a investigar, vamos a ver cómo podemos apoyar, vamos a ver qué más podemos hacer. Recordemos que hablar de cuidados paliativos es hablar de un modelo centrado en el paciente, en sus necesidades, en donde el paciente va a tomar una participación activa en la toma de decisiones, en donde se van a considerar sus condiciones de vida, sus preferencias, sus expectativas, en donde lo ideal es llegar a acuerdos en la toma de decisiones, llegar a consensos con el paciente, con la familia y también con los equipos de salud, en donde voy a mantener un intercambio bidireccional de información, en donde yo respeto la percepción del paciente y a cambio yo le doy la información técnica acerca de las diferentes opciones o alternativas que son posibles dada su circunstancia actual. Cuando hablamos de una atención ideal en domicilio, estaríamos hablando de mantener al paciente consciente y que el paciente fuera un sujeto activo ante la toma de decisiones hasta el último momento o casi hasta el último momento. Sin embargo, no siempre es posible mantener esto. Yo tengo que saber cuál es la historia natural de la enfermedad y cuáles son las posibilidades. Y si es posible, trabajar con directrices anticipadas para que toda la familia pueda ir manejando estos consensos durante todo el proceso. Y así al llegar el momento de decisiones final de vida, toda la familia puede estar en el mismo canal, con el mismo conocimiento y habiendo llegado a las mismas conclusiones. También tenemos que valorar si ese entorno familiar es el adecuado para mantener un paciente con suficiente higiene, con su alimentación, si se le está dando el tratamiento médico en tiempo y forma.
porque también esa sería otra razón para evaluar si el paciente a lo mejor no es apto para permanecer en el domicilio. Una familia idealmente se va a unir para garantizar el bienestar del paciente. Son los que más lo aman, son los que han vivido con él todo el tiempo. Por supuesto que quieren lo mejor para ese paciente. Y entonces, cuando hablamos de una buena atención domiciliaria, una atención ideal, deberíamos acompañar a ese paciente y a esa familia hasta el final. Y cuando digo hasta el final es también hablar de resolver la última problemática, el certificado de defunción, la documentación, siempre respetando los principios de beneficencia, no maleficencia, autonomía y equidad. Siempre pensando en la mejor respuesta de un humano a otro humano ante un proceso de gran sufrimiento. Cuando la muerte ya es inminente, tenemos que trabajar con la familia para que reconozcan los signos y los síntomas. Muchas veces cuando ya preparamos a la familia en estos procesos, no es necesario una mayor intervención médica. La familia ya sabe qué es lo que va a esperar. Hablamos sobre los cambios en el patrón respiratorio, sobre los cambios de la coloración de la piel, sobre la alteración del estado de conciencia, sobre el delirium, sobre relajación de esfínteres, sobre hemorragias. Podemos ir preparando todo este proceso para que cuando la muerte inminente llegue, la familia esté mejor preparada para responder ante estas necesidades. Si es posible, todas las explicaciones deben de ser honestas y por adelantado. ¿Cuántas veces? Las veces que sea necesario. Y créanme, van a ser muchas, porque las familias van a preguntar muchas veces lo mismo para poder tomar las decisiones. Lo más importante es acompañar, y a veces lo vital es acompañar sin intervenir. Cuando ya hablamos de un paciente terminal, ¿qué es lo básico que la familia tiene que comprender? ¿Qué hacer en caso de crisis? ¿Qué no hacer en caso de crisis? ¿Cómo nos preparamos para una emergencia? ¿Cuándo lo hospitalizo o cuándo no lo hospitalizo? ¿Cómo llegamos a los consensos? ¿Cómo hacemos la planeación anticipada de las decisiones por tomar? ¿Cómo podemos hacer una planeación anticipada de los cuidados de final de vida? ¿Cuándo hablar a los hijos que están en el extranjero? ¿En qué momento comunicarse? Todo esto es parte de lo que tenemos que manejar. Recordemos que los objetivos del cuidado van a cambiar en la medida en la que va avanzando nuestra historia de salud-enfermedad. En una fase inicial, todo el énfasis es en promover la salud, prevenir riesgos, reducir daño y que el paciente pueda mantenerse lo mejor posible. Obviamente, mi intención es prolongar la vida, que él pueda tener el menor daño y el mejor tratamiento posible. Cuando ya no puedo prolongar la vida y veo que la enfermedad va avanzando, mi intención y mi meta terapéutica es mantener la funcionalidad, que el paciente pueda seguir siendo lo más autosuficiente posible durante este proceso, que el deterioro sea muy lento y que el paciente pueda mantenerse como parte activa de su comunidad, de su sociedad y de su familia. Cuando ya estamos hablando de un deterioro severo, estamos hablando de maximizar el bienestar. En este momento lo más importante ya no es la función, ya no es prolongar la vida. En este momento la única opción que tengo es que el paciente se lo pase lo menos mal posible, que esté en las mejores condiciones, que esté lo mejor cuidado, que esté en la mejor capacidad para poder enfrentar este destino que ya es inminente. Y finalmente, después del proceso de morir, tendremos que trabajar con esa familia en el cierre de caso y apoyarlos para manejar este duelo. Obviamente, cuando hablamos de atención domiciliaria y hablamos del equipo de salud, pues también tenemos que pensar en nuestros equipos de salud. Este es un trabajo que no es fácil, es un trabajo que requiere consenso. Consenso con la familia, consenso también con otros equipos de salud, con otros médicos tratantes, y esto debe ser basado siempre en el respeto, la protocolización de casos y la racionalidad en la toma de decisiones. A veces la pregunta no es por qué hacer un procedimiento, sino para qué. Este procedimiento diagnóstico terapéutico va a ayudar en algo para el mayor bienestar del paciente, va a mejorar en algo sus condiciones de vida, o definitivamente ya estamos hablando de un procedimiento que es inútil, que es fútil. Todo esto es parte de lo que tenemos que trabajar y eso requiere humildad, requiere trabajo en equipo.
requiere que no nos perdamos cuál es nuestro objetivo. Y nuestro mayor objetivo siempre va a ser el mayor bienestar del paciente y de la familia que se están enfrentando ante una situación difícil, ante una situación de enfermedad avanzada o de final de vida. Y en eso todos tenemos trabajo que hacer. Médicos, nutriólogos, fisioterapeutas, enfermería y también voluntarios. Todos tenemos un papel que cumplir aquí. Y entonces, ¿qué hacemos cuando trabajamos cuidados paliativos y más cuando trabajamos cuidados paliativos dentro de la casa? En ese marco fantástico que nos está dando la familia, que nos acoge para trabajar con lo más valioso que tienen, su ser querido. Anticipamos lo que puede ocurrir, identificamos los riesgos, notificamos qué cambios hay que hacer, organizamos la atención. Eso es parte de lo que trabajamos ahí. ¿Qué otra cosa hacemos? Informamos. Damos una introducción, vamos manejando la información a la medida que nos lo van solicitando, a la medida que se van surgiendo diferentes alternativas, con una comunicación abierta y empática, porque ese es el mayor reto, trabajar con la familia de forma que todos estemos en el mismo canal, que todos entendamos lo mismo dentro de este proceso de atención. ¿Qué más hacemos? Damos soporte, asistimos, acompañamos, mostramos cómo hacer las cosas, contestamos dudas y vamos cambiando nuestras metas terapéuticas conforme va avanzando la enfermedad de este paciente que se está acercando a mayor dependencia, mayor fragilidad y también a final de vida. Y, por supuesto, damos seguimiento. Y ese seguimiento está documentado. ¿Dónde está documentado? En mi historia clínica, en las diferentes visitas que vamos haciendo. Y lo ideal es que también documentemos nuestros resultados y que al final podamos hacer un buen cierre de caso. Saber que este paciente cerró ese capítulo de su vida, escribió el epílogo de su libro de vida y en qué condiciones. ¿Para qué? Para poder crear sistemas de salud que sean mucho más accesibles. Cuando hablamos de cuidados paliativos y hablamos de sistemas comunitarios y sociedad, lo único que quisiera yo confirmar es esto, que ya lo escribió Philip Larkin en el año 2016. Queremos que la sociedad sepa que hay modos distintos de abordar estas situaciones de final de vida. Esas situaciones difíciles, complicadas, se pueden abordar de una forma humana que también es profesional, también es avanzado, y es una medicina basada en evidencia, es una medicina científica, pero muy humana. Finalmente, me gusta siempre terminar refiriéndome a que nuestro mayor valor se llama responsabilidad. Y responsabilidad es hacer lo que nos corresponde de la mejor manera, por el bien de todos. Definir cuál es mi responsabilidad, cumplir con mis objetivos, aprender a trabajar en equipo con humildad, con un gran apoyo, y siempre centrándonos en cuál es el objetivo, el mejor bienestar, el mayor bienestar para el paciente y para la familia. Y por eso cada caso es diferente. Y parafraseando una frase de mi maestro, el doctor Uria Guevara, siempre digo que caminamos con dos piernas. Y una pierna es medicina basada en evidencia y la otra debe de ser medicina basada en valores. No podemos avanzar si no avanzamos con ambas piernas al mismo tiempo. Es parte del trabajo que tenemos que hacer. Pues por mi parte, lo que quería compartir con ustedes en relación a atención domiciliaria. Muchas gracias.